funciona una impresora, ¿vale? Entonces, una impresora, lo que quiero que veáis aquí es que funciona como con un plástico, que es lo que se denomina normalmente filamento, ¿vale? Y lo que hacemos es, ¿este rollo dónde acaba? Aquí. Pues acaba en una parte de la impresora que se calienta, ¿vale? Al calentarse, lo que hacemos es fundir el plástico y luego lo que hacemos es ir repartiéndolo, ¿vale? Bueno, a ver, lo que quiero que veáis es que hace falta un ordenador que controle, ¿vale? Esto. Fijaros que, por ejemplo, además no solo es el hacer las piezas, sino lo que quiero que veáis es que yo tengo que controlar la temperatura a la que se funde este plástico. Es decir, este plástico, ¿vale? Es duro, ¿vale? Y si yo no lo fundo correctamente, pues no se repartirá para hacer la pieza. A ver, todo lo que veis aquí son piezas que se han hecho en esta impresora, ¿vale? Todo. Que no toquéis nada. Dani, ven para acá. ¿No os han ¿Vale? dicho que no toquéis? Me refiero, como veréis, pues podemos hacer desde cosas como tornillos, ¿de acuerdo? O partes móviles, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer mecanismos que puedan llegar a moverse, ¿de acuerdo? Y de hecho, por ejemplo, hay partes de algunos de los robots que se fabrican con este tipo de impresoras, ¿vale? No, las mesas no están preparadas para que os sentéis, A ver, lo siento. os lo íbamos diciendo varias veces, chicos, que no os sentéis. Sí, sí, digamos que si Sí. os subís dos o así sí que se romperán, ¿vale? Claro. Lo que quiero que veáis es que, bueno, lo primero que necesitamos es trabajar con un diseño, Hola. ¿vale? Es decir, ¿de dónde han salido estas piececitas? Pues bueno, lo que pasa es que como no me he dicho, digo, bueno, sois 10, voy a intentar hacer 10 a la vez, pero ahora veremos que no ha salido lo que Sí. yo quería. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo fabrico una pieza, ¿vale? Vamos a hacer, lo que quiero que veáis es, este es el resultado, ¿vale? Entonces, ¿de dónde han salido estas piezas? Bueno, pues estas piezas han salido de las cosas que yo he sido capaz de dibujar. Cuando alguien dice, no, yo quiero hacer videojuegos, ya, pero es que si hay un muñequito que se mueve, alguien tiene que haberlo dibujado. Y alguien tiene que haber dicho cuál es el comportamiento, ¿vale? Bueno, ¿cómo llegamos a fabricar todo esto? Pues fijaros, hay un programa, ¿vale? Que cuando yo lo abro, a ver, un momento, ¿vale? Cuando yo lo abro, tengo esto. Esto, digamos que no es más que un sitio donde yo puedo controlar las piezas. Entonces, fijaros, yo por ejemplo, acabo de sacar esta pieza del Minecraft, ¿vale? Que es la que tenemos aquí, y yo lo que sí que puedo hacer es cambiarle la escala. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en vez de una escala tan pequeñita, voy a hacerlo 10 veces más grande. ¿Qué ocurre si lo hago 10 veces más grande? Que se me sale porque no me cabe aquí. Luego, una cosa es cómo dibujo yo las piezas y otra cosa es cómo las imprimo. Luego, si no me cabe a escala 10, pues igual resulta que a lo mejor lo que tengo que hacer es una escala de 4, por ejemplo. Entonces, fijaros, aquí lo que me dice es que, por ejemplo, esto tiene 78 milímetros, es decir, 7 centímetros y pico. Luego yo podría, con la misma pieza, con el mismo dibujo, cambiar el tamaño, ¿vale? Además, fijaros que incluso determinadas piezas, por ejemplo, puede que, digamos, a mí me interese, en este caso, bueno, me refiero que, como, lo que quiero que veáis es que no es lo mismo, por ejemplo, imprimir una pieza como esta, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros, no es lo mismo imprimir esta pieza así, ¿vale? Que imprimirla así o que imprimirla así, aunque la pieza sea la misma, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo sea la pieza, pues en algunos casos yo tendré que dibujarla primero y luego encontrar la manera de imprimirla correctamente, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, me refiero que, por ejemplo, en este caso, ya digo, lo mismo que físicamente somos capaces de girar una pieza, yo aquí también voy a ser capaz, ¿vale?, de cambiar, ¿vale? ¿Veis aquí? ¿Ahí la podría imprimir? Sí, pero fijaros que entonces resulta que como la tengo apoyada en un sitio, resulta que no voy a poder construir, porque fijaros, tengo que ir echando el plástico y no hay sobre qué echar el plástico. Luego se me caería el plástico en el camino y no acabaríamos construyendo bien la pieza. Bueno, fijaros, en este caso lo que quiero yo que veáis es que estamos trabajando con una pieza, digamos, que se dibuja, ¿vale? Pero que luego me deja ponerla de varias formas. Otra cosa es que yo luego la pueda imprimir realmente, ¿vale? Bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión? ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que esto se va a imprimir bien? Pues en algunos casos después de simplemente haber hecho el dibujo e imprimir la pieza.
¿vale? ¿Cómo habríamos llegado a dibujar esta pieza? Pues mediante algún programa de dibujo. Aquí lo que pasa es que como tiene que ser manejado por el ordenador, no vale que yo lo pinte en un folio. Lo tengo que pintar, lo tengo que dibujar con un programa que luego entienda este, digamos, formato, ¿vale? Bueno, yo podría empezar a dibujarlo de cero. O como hemos visto que lo hemos hecho con el mando. Para los que no sabemos ahí, dibujar, que se nos da un poco mal dibujar, pues... Hemos dicho que teníamos un escáner de 3 dimensiones. Bueno, en realidad el escáner de 3 dimensiones es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Se parece bastante a un proyector de los que tenéis en clase, porque hay una parte, ¿de acuerdo?, que se dedica a identificar la distancia que hay, y esto que veis aquí son 2 cámaras, como quien dice, 2 cámaras de fotos, pero con muy alta resolución. Además, bueno, pues hay que calibrarla, pero bueno, en el fondo lo que quiero que veáis es que, ¿cómo hemos hecho aquella pieza? Pues a partir del escáner de 3 dimensiones hemos hecho lo que se denomina ingeniería inversa. Ingeniería inversa es lo contrario ¿de qué? De ingeniería directa. La ingeniería directa sería cuando yo empiezo con el folio en blanco y empiezo a dibujar. Diseñamos en pieza. 2D y sacamos la pieza. Dibujo en 2D y hago el volumen en 3 dimensiones. Pero hay determinadas cosas que son muy complicadas. ¿Qué hago? Pues este escáner, por ejemplo, podría ser capaz de lo mismo que hemos hecho el escaneo de ese molde, podría llegar a escanear, por ejemplo, una silla completa. Lo que pasa es que ocurre que cuando yo lo escaneo es como cuando interpreto una foto. Hay cosas que saldrán bien y cosas que saldrán mal, ¿vale? Pero luego, digamos, entonces, el proceso es, hago el molde, lo escaneo en 3 dimensiones, consigo un modelo que luego va a entender el programa y lo imprimo. Escanear es también en todos esos claro, para escanearlo, ángulos. En realidad, os recuerdo que hemos hecho fotos en todos los ángulos posibles. Alguien ha preguntado, oye, ¿y esos cubos para qué son? Esos cubos son para que cuando yo hago cada una de las fotos y escaneo en 3 dimensiones, sea capaz el programa de ingeniería inversa de ensamblarlo. Claro. Es como si, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no sé si habéis visto CSI, pero en CSI algunas veces hay un jarrón roto. Escanean todas las piezas y luego las juntan, ¿vale? Pues más o menos esto es parecido. Hago una foto y tiene que encajar con la que he hecho girándole un poco, girándole, entonces, pero fijaros que aquí tenemos un volumen. Luego, el escáner en 3D, ¿qué me va a dar? Una distancia y una El programa hace un profundidad. puzzle con las fotos que habéis tomado y los cubitos lo que le dices en qué posición va cada pieza del puzzle. ¿Vale? Además, permite identificar la posición. Si yo no lo hago con los cubitos, tengo que ir diciéndole yo, bueno, pues más o menos está bien, más o menos encaja, más o menos, hasta que tengo la pieza prácticamente completa. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Pues, en la realidad lo que haríamos sería, imaginaos que tengo ese jarrón con las piezas ya juntas y algunas no encajan bien, pues igual tengo que lijarlas, ¿vale? O tengo que decirle, bueno, pues de esta, olvídate y acaba tú solo la superficie porque parece que no me encaja, ¿vale? Bueno, pues el software con el que se trabaja en 3 dimensiones me permite hacer eso, juntar las piezas que hemos hecho en las distintas fotos y con eso yo tengo un volumen completo. ¿Un volumen completo qué quiere decir? Que no tiene agujeros. El software también le dice que rellene esos agujeros para que al final tengamos nuestro modelo en 3 dimensiones. Os quiero enseñar, ¿vale? Aquí lo que quiero que veáis son las partes. Por ejemplo, aquí como veis tenemos... Abriros para que veáis todo. Tenemos la pieza más bajos hueca, delante. y yo os he dicho que vamos a tener que meter un circuito electrónico. Pues aquí lo que quiero que veáis es que la pieza no solo es la envoltura externa, sino que dentro se le han diseñado unos canales donde meter, ¿de acuerdo?, el circuito impreso. Aquí hemos puesto un cartoncillo, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, esta pieza es maciza completa. Es decir, antes de cortarla, por decirlo de alguna forma, en la parte superior, porque se creía que no hacía falta, y solamente tiene, digamos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que está pegada, pero solamente tiene la parte de abajo que se puede sacar. Mientras que la que habéis visto ahí, pues tiene la parte inferior y la parte superior abierta, ¿vale? Bueno, fijaros que, por ejemplo, esta es la misma pieza, pero ¿qué es lo que veis como particularidad? ¿Qué se llama Está... ¿Cómo llamamos una pieza que está con cosas dentro? Maciza, ¿vale? Pero no es maciza completa. Aquí lo que tenemos que es, digamos, una cuadrícula. Fijaros, si esta pieza fuese maciza, ¿qué ocurriría? Pues gastaríamos mucho plástico
gastaríamos mucho plástico y además pesaría mucho, ¿no? Luego, si yo pongo una determinada retícula, pues hago que pese menos y digamos, mientras soporte esto, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos eso. Fijaros, ¿qué tiene? A ver, esto más o menos es una pieza como la que hemos visto ahí, solo que más pequeña. Esto corresponde a la mano de un niño, ¿vale? Y digamos, con su pequeño movimiento. Lo que tenía, ¿vale? Ese joystick que habéis visto ahí, pues digamos que más o menos acabado, tiene esta forma, ¿vale? Si la conseguimos. Sí. Esto, perdona, volvemos a lo mismo, que no sale la primera la pieza. Esto es un prototipo que se hizo donde la electrónica no cabe dentro, ¿veis? ¿Qué hay que hacer? Pues una peana donde se pone la electrónica y lo maneja como si fuese un joystick y volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que hacer? Un pequeño clic, ¿vale? Solo que como no cabe la electrónica dentro, pues la pongo aquí. ¿Visto? O sea, que en todo se va probando y van teniendo problemas, lo van solucionando y siguen hasta que les sale ya la pieza final. Esto Por funciona ejemplo, así. fijaros, esta es otra pieza que se hizo para ver cómo salía, una de las primeras piezas, y aquí la tenéis en pequeñito. Luego, lo que nosotros hemos dicho de la escala, pues puede ser usado en esa escala. ¿Visto? Bueno, fijaros que aquí yo puedo hacer piezas personalizadas o más o menos lo que veis aquí todo son modelos que se han hecho. Normalmente no hacemos piezas muy grandes, ¿para qué? Para que no tarden mucho tiempo en imprimirse y para que además pues no gastemos mucho plástico, ¿vale? Pero más o menos, fijaros, lo que veis ahí es que tenemos desde piezas como podrían ser ruedas dentadas. ¿Con esto qué se os ocurre que podríamos llegar a hacer? Pues un reloj, un mecanismo de engranajes y una serie de cosas, ¿vale? ¿Listo? Y bueno, pues tenemos toda una serie de cosas. Fijaros que, por ejemplo, encima de esta mesa veis que esto que tenemos aquí es una pieza que también ha salido de la impresora 3D. ¿Y qué particularidad tiene esta? ¿Qué se desprende? ¿Qué tiene? Por dentro está hueca. Entonces, también puedo imprimir piezas, no como aquellas que buscan que sean macizos, sino que simplemente imprimo el contorno. ¿De acuerdo? Fijaros que además, ¿qué particularidad tendrá esta pieza en concreto? ¿Cómo la habremos construido? Pues habremos construido una base. Fijaros que esto sale de un hilo, pero yo voy haciendo capitas, digamos, voy haciendo como una especie de círculos concéntricos, por decirlo de alguna forma, y luego me sitúo en el borde y voy imprimiéndolo. En realidad esta pieza además se construye de una sola vez, es decir, empiezo como si fuese una espiral y voy subiendo. O sea, eso sale de ahí. Entonces lo que quiero que veáis es cómo se puede... bobina, o sea, de esa bobina sale todo. ¿Cómo se puede sacar un hilito tan fino? Lo que quiero que veáis es cómo se puede sacar un hilito tan fino de esto. Pues lo que tenéis ahí es una boquilla que en realidad es muy fina. Tengo el hilo, lo caliento y lo hago sacar por una boquilla muy fina. Cuanto más fina sea, más precisas serán las piezas, por ejemplo, de esos engranajes o de esos mecanismos que queremos construir, ¿vale? Y sí. ¿Y los colores de cómo? Bueno, en realidad los colores que estáis viendo no distinguen el material. En realidad se trata del mismo material, pero que viene pintado, por decirlo de alguna forma. Aunque también es cierto que esos colores aditivos que se le añaden sí que varían un poco las características técnicas de la impresión 3D, porque fijaros que en realidad si yo resulta que pongo un aditivo que hace que el plástico no se funda a la misma temperatura, ¿vale? Pues eso, imaginaros, ¿qué pasa con un plástico si lo caliento mucho? Que se quema. Que se quema, y si se quema no puedo, digamos, echarlo bien. Y si lo caliento poco, Se queda... Demasiado rápido. no llega a salir por la boquilla. Luego tengo que calentar lo suficiente como para que salga por la boquilla y no tanto como para que se queme. ¿Qué pasa cuando, fijaros, qué pasa cuando yo caliento algo mucho? Pues borbotea, ¿no? Pues el plástico, si lo caliento mucho, también borbotea. ¿A qué temperatura creéis que se está imprimiendo este plástico? A 100 grados por ahí. A la 100 grados. Ni 100 ni 1000. Este plástico en concreto está en torno a los 175 grados, ¿vale?
Con esos 175 grados yo me aseguro de que se funde suficiente como para que lo pueda empujar, ¿vale? Y que pueda salir por esa boquilla. ¿Quién empuja el plástico? Pues fijaros, quien empuja el plástico, ¿veis esta rueda de aquí? Pues esa rueda lo que hace es empujar el plástico sólido. ¿Y habéis visto lo que es una jeringuilla? Pues una jeringuilla, si en vez de agua le meto plastilina y le aprieto suficientemente fuerte, ¿qué hace? Sale un hilito de plastilina, ¿no? Pues más o menos algo muy parecido a eso es como funciona la impresora 3 dimensiones. De hecho, hay algunas impresoras que funcionan con chocolate. Se han Y- hecho Rico, rico. Luego se puede comer, pero claro, fijaros que tiene que pasar por aquí, lo tengo que empujar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay impresoras que también eso. Y hay las impresoras de última generación, que son las últimas. ¿Quién las tendrá? Pues la NASA. La NASA está imprimiendo ya piezas en el espacio. ¿Por qué creéis que es importante imprimir piezas en el espacio? ¿Querrán jarrones? ¿Querrán...? Para sobrevivir. ¿Para qué querrán? En caso de que se les rompa algo en el espacio, no pueden comprar recambios. Pero ¿Y sí qué que pueden tendrán que hacer? fabricarlo. Fabricarlos a partir de los dibujos Hacer con los que clones- se han construido. clones de los objetos. ¿Vale? Entonces, en la Tierra, pues a lo mejor tenían 5 piezas, cogen una, la montan en el cohete y la suben. O en el... ¿Vale? Pero en el espacio, si se les rompe, a lo mejor no pueden esperar a que suba otro cohete a cambiarlo. Lo fabrican allí y lo... Es termoplástico esto. Depende si son cosas importantes, eso sí que Claro. tienen que ir rápido. Claro, Pero si son me refiero, cositas, en realidad la NASA está fundiendo metales. Es decir, en vez de rollos de plástico, ponen rollos de metal. Y luego hay otras técnicas, es decir, este es un tipo de impresoras. Claro. Hay otras impresoras que trabajan con otra forma, ¿de acuerdo? Es Y que el permiten material, imprimir de el otra material manera. termoplástico veo el problema que no pueden ser objetos que vayan luego a soportar calor porque se derretirían. Bueno, otra pero por vez. ejemplo, fijaros, si yo por ejemplo son temperaturas que están en Espera, torno para que a acabe y 20 ya o va, 30 la mano. grados, no voy a tener Esto problemas. será frío, ¿no? Claro, esto ya está frío, pero me refiero, el plástico está frío, lo caliento, le doy la forma y cuando se enfría, ya puedo eso. El único momento en el que está caliente es mientras yo estoy imprimiendo, ¿vale? Claro, por eso os quería decir que estos Claro. no han salido bien, ¿por qué? Porque el dibujo estaba previsto para sacarlo en una escala. Yo como he intentado sacar 10, Claro. pues no ha servido, ¿vale? Tendríamos que haber sacado otra escala para que funcione. Bueno, no obstante, me refiero, quiero que veáis que cuando ya ha acabado el proceso, ¿vale? ¿Cómo hago para que salga esto? Bueno, pues me refiero, Yo te quiero. lo que vamos a hacer es, lo que quiero que veáis es que en realidad este es el resultado. Si yo hubiera hecho un dibujo, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues que cuando lo he imprimido, ¿cómo se hacen las cosas en Minecraft? A todo cuadrado. Con píxeles cuadraditos. Bueno, pues resulta que claro, si esos cuadraditos no están bien hechos a la escala correspondiente, si además yo le he puesto que en vez de macizo me lo ponga de una determinada manera, pues me sale una cosa como esta, ¿vale? Te salió mal. Ha salido mal. Pero Claro. bueno, si lo queréis llevar yo quería que os llevaseis 10 Claro. uno cada uno, pero como he venido un poco justo no me ha dado tiempo. Pero a veis, es probarlo, una buena, ¿vale? digo que les sirve de ánimo cuando estáis con el robot ahí, dale que te pego, Pero- que las cosas a la primera pues pueden salir mal y A no pasa veces nada. no salen, no pasa ¿Eh? nada, ¿vale? Se Me mira el refiero, error y se soluciona. Claro, la yo lo siguiente. lo que tendríamos que hacer será, a ver, me voy a intentar sacar. Pues modificar velocidades, ¿no? Y Cuidado, bueno, cuidado, que sí que os tamaño. podéis Sí, quemar, me chicos, no refiero. toquéis, por favor. ¿Vale? Dejadle él. Entonces, lo que quiero que veáis es que esto, pues muchas veces, veis, es que todos se van a romper por el mismo punto. ¿Por qué? Porque ese cuadradito no estaba bien soldado, Claro. entonces, el como mío son aguanta. píxeles, ¿vale? Bueno, espera, voy a intentar seguir sacando alguno más. El próximo día, pues prepararé otra pieza. Me refiero, a ver, ¿por qué he sacado esta pieza? Bueno, pues esta pieza, en su escala correspondiente, sí que salió, ¿vale? Pero bueno, me refiero que hoy no me ha... Ya digo, Oye, cuando una pieza tiene varios colores, hay que andar cambiando los claro, rollos. hay que de- cambiar el plástico. De hecho, me refiero, en esta impresora 3D lo montaron unos alumnos Sí. y lo que han hecho ha sido mejorarlo. A ver, ¿qué otra cosa tiene de Atrás, particular? A cojan ver, nosotros. fijaros, una Deja cosa pasar a muy nosotros. importante de la impresión 3D es que veis que además de una parte metálica, la impresora 3D que tiene partes plásticas. Bueno, estas partes plásticas que aquí veis en color azul han sido imprimidas ¿dónde? Aquí. No, en otra impresora 3D para poder fabricar este. Pero aquí podríamos fabricar piezas, ¿de acuerdo?
podríamos fabricar piezas con las que construir otra nueva impresora 3D. De hecho, fijaros, las piezas que no son azules, las azules son las originales, luego hay otras que son blancas y por ejemplo esta pieza roja fue la primera que se cambió. Y luego esta última blanca, ¿de acuerdo? Es otra mejora que se hizo para que el cable en algunos casos se torcía y se atascaba y no sacaba bien las piezas, ¿vale? Pues nada. De todas formas ya prepararé, es que, bueno, ya digo, no estamos preparados para las visitas.